Eh, Les doy la bienvenida a esta tercera clase del curso sobre el cristianismo progresista, planteando la pregunta, ¿es un avance o es un retroceso? Y vamos a considerar en esta oportunidad el concepto progresista de la Biblia. ¿Qué es lo que el cristianismo progresista considera acerca de la Biblia? ¿Cuál es su doctrina de la palabra de Dios? Verán aquí en la imagen una Biblia bastante antigua y desgastada. Lo he puesto a propósito porque en alguna manera refleja lo que los cristianos progresistas piensan de la Biblia, porque es lo que la sociedad en general piensa de la Biblia. Hoy en día estamos en el siglo XXI, la época cibernética, grandes avances tecnológicos, y hay que reconocer como creyentes que para el mundo parece una idea bastante irracional, que el joven del siglo XXI establezca su vida, todo lo que él hace, su sexualidad, por ejemplo, sobre un libro escrito entre hace 3000 y 2000 años. Y en parte uno entiende la reacción del mundo hoy en día a creyentes que realmente creen la Biblia es una de incomprensión. Y parece que el cristianismo progresista ha tomado ese concepto del mundo y lo toman muy a pecho y anhelan tener una doctrina de la Biblia que les permite afirmar que la Biblia realmente es relevante para el siglo XXI. Pero para que sea relevante, entonces, tienen que tener una forma de acercarse a la Biblia para que la Biblia no choque con la ética, la filosofía del mundo hoy en día. Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta oportunidad y es una parte muy importante de nuestra conversación con los cristianos progresistas, porque como evangélicos, ellos nos llaman conservadores, vamos a querer defender la Biblia como palabra de Dios. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude en la clase en esta oportunidad. Padre amado, entendemos el desafío que tenemos como tus hijos de poder elaborar una doctrina de la Biblia que nos ayude, Señor, a poder defenderla ante los ataques del mundo hoy en día. Padre, pido que nos ayudes en esta oportunidad para prestar atención, entender, Señor, lo que los cristianos progresistas dicen de la Biblia y empezar a pensar con tu ayuda de cómo vamos a contestar esas preguntas. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a empezar entonces considerando en primer lugar el dilema del progresista. Ahora, los progresistas afirman que el conservador es una persona que tiene una mente cerrada. Y en cuanto a la Biblia, dicen que el creyente evangélico conservador tiene una mente muy cerrada a la Biblia, piensa que la Biblia cayó del cielo como palabra de Dios y que todo lo que la Biblia dice es absolutamente cierto y que hay que interpretar la Biblia en forma literal e insistir que el ser humano tiene que cumplir al pie de la letra todo lo que dice la palabra de Dios. Y el progresista dice, nosotros como cristianos progresistas tenemos una mente abierta. Queremos pensar un poco más acerca de la Biblia para explicar al mundo qué es lo que realmente creemos de la Biblia. Ahora, lo que yo planteo esta oportunidad es que en realidad las cosas no son así. Es decir, el cristiano progresista no tiene una mente abierta. No tiene una mente abierta. ¿Por qué no? Porque está influenciado por el entorno cultural. El entorno cultural, como vamos a ver en un momento, es un entorno de los derechos humanos,
del movimiento LGTBQ, pro aborto, liberal, relativista. Así que la sociedad determina esas cosas y el cristiano progresista es alguien no que tiene una mente abierta, sino que está condicionado por el mundo que le rodea. Quiere tener una doctrina de la Biblia que no va a entrar en conflicto con lo que la sociedad que le rodea decide y determina como la verdad. Y lo que quiere hacer no es acercarse a la Biblia con mente abierta para ver qué es la Biblia, sino cómo puedo reinterpretar mis conceptos de la Biblia para que no choquen con los valores culturales. Ese es el dilema del progresista. Porque la sociedad le da al cristiano progresista ciertos preconceptos. Ahora, ellos acusan al conservador de tener también preconceptos. La idea de que el creyente evangélico viene a la Biblia pensando de antemano es inspirado por Dios, es inerrante. Hay que tomarlo literalmente. Y ellos dicen que no tienen ideas preconcebidas, vienen con mente abierta, pero eso no es la verdad. En primer lugar, un concepto que los progresistas traen a la Biblia que no lo pueden fundamentar porque es una fe, entre comillas, que ellos tienen, es el racionalismo. Ahora, el racionalismo dice lo siguiente: no voy a creer nada que yo no pueda comprobar. No voy a aceptar nada que parece ir en contra de mi razonamiento. Por ejemplo, cuando el creyente progresista lee los evangelios y encuentra un capítulo como Juan 6 y el Señor alimentó a los 5,000, el progresista dice: aplico mi mente, mi razonamiento a ese relato y francamente no puedo creer que un hombre empezó a partir 5 panes y 2 peces y que milagrosamente esos 5 panes y 2 peces alcanzó a alimentar a 5,000 personas. No, eso no es razonable, dicen ellos. Lo que es mucho más razonable es que lo que Cristo hizo fue lo siguiente. Él sabía que toda la gente tenía escondida su, decimos en Perú, su fiambre, sus sándwiches, su comida. Y nadie quería sacar su comida porque no querían compartir con los demás. Y el Señor Jesús tomó un niño, le pidió que compartiera lo que él tenía y el resto de la gente, avergonzada por su egoísmo, sacó lo que ellos tenían y todos empezaron a compartir entre ellos y había comida para todos. Ahora dice el cristiano progresista: eso sí yo puedo aceptar con mi mente, eso parece razonable. Y en esa manera aplica este criterio a la Biblia para quitar de la Biblia cualquier concepto milagroso, porque dice, eso no encaja con mi mente racional. Otro preconcepto que tienen es el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Es la filosofía que dice el ser humano es autónomo e independiente. Nadie le puede decir cómo debe vivir. Cada persona tiene todo el derecho de vivir exactamente como quiere. Y por eso en el tema de la sexualidad, lo que dicen es, si una persona, eh, varón, se siente mujer, entonces hay que darle toda la libertad para vivir como mujer porque es su derecho humano. Ahora ellos aplican el humanismo a la Biblia y dicen, en la Biblia hay muchas cosas que atentan contra nuestra libertad. Así que hoy en día nadie va a aceptar eso. Así que tenemos que reinterpretar la Biblia, presentar una idea de la Biblia que nos permita mantener el humanismo. Para el
cristiano progresista, el humanismo es fundamental. Es un concepto preconcebido que aplica a la Biblia. Un tercer preconcepto que tienen es el secularismo. Es decir, la idea que no hay que apelar a Dios para todo, que realmente hay que pensar en la vida en forma secular. No todo es sagrado. Hay muchas cosas que son netamente seculares. Entonces, ellos van a la Biblia y van a querer quitar de la Biblia elementos donde el concepto de Dios se impone sobre el texto en una forma que los secularistas jamás van a aceptar. Así que el secularismo es un intento de ver la vida sin tener a Dios en cuenta y van a querer que la Biblia encaje con esa idea del secularismo. Hay también el relativismo. El relativismo da a entender que no hay verdad absoluta, que todo es relativo y que por lo tanto no hay que pensar que la Biblia es algo absoluto, sino solo relativo. Por ejemplo, ellos dicen, bueno, en los evangelios tenemos un concepto de lo que es espiritualidad. Y bueno, sería la espiritualidad para los judíos o para un grupo de griegos. Pero en la India había otra espiritualidad vinculada con el yoga, por ejemplo, o con la meditación trascendental. Así que no hay que andar diciendo que lo que la Biblia enseña es la absoluta verdad, porque es simplemente algo relativo para ellos. Ahora, lo que estamos notando entonces es que aunque el cristiano progresista dice que viene la Biblia con una mente abierta, que simplemente quiere dejar que la Biblia hable por sí misma, eso claramente no es cierto. Viene a la Biblia con ciertas ideas preconcebidas, no se acerca a la Biblia en forma neutral, lo que quiere hacer es que la Biblia encaje con lo que el mundo posmoderno afirma es la verdad. Estas cosas aquí. Entonces, eso es la realidad y tenemos que dialogar con ellos para hacerles ver que no son neutrales en su acercamiento a la palabra de Dios. Así que pensemos en segundo lugar en la metodología del progresista. ¿Cómo estudia la palabra de Dios? ¿Cuál es su método para alcanzar conclusiones acerca de la Biblia? Ahora, para aquí, permítame comparar nuestra doctrina de la Biblia con nuestra doctrina de la cristología, de la persona de Cristo. Los que estudian teología saben que hay dos métodos para elaborar la cristología, la doctrina de Cristo. Hay el método de abajo, hacer una cristología desde abajo y hacer una cristología desde arriba. Me explico. El argumento de la teología liberal en el siglo XIX era que por casi o por 1800 años, la iglesia había elaborado una cristología desde arriba, usando esta metodología desde arriba. ¿En qué consiste eso? Consiste en empezar con la afirmación, Cristo es divino. Ellos dicen, la Biblia parece indicar que los apóstoles afirmaban que Cristo era divino. Muy bien. Entonces, partiendo de la divinidad de Cristo, ¿cómo elaboramos una cristología? Lo que se está aplicando aquí es el método deductivo, ¿ya? Empezamos con una afirmación, Cristo es divino, y de esa afirmación deducimos ciertas verdades. Por ejemplo, la iglesia primitiva debatió por mucho tiempo la doble naturaleza de Cristo, porque obviamente si Cristo era divino,
y también humano, ¿cómo explicamos eso? Entonces, había que elaborar una doctrina de la doble naturaleza de Cristo. Y en segundo lugar, si Cristo es divino, Cristo, ¿cómo se relaciona con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo? Así que ahora tenemos que relacionar la cristología con la doctrina de Dios y la Trinidad. Ahora, en el siglo XIX, uno de los grandes argumentos de los liberales era que hay que cambiar radicalmente nuestra metodología de pensar acerca de Cristo. Hay que empezar desde abajo. ¿Qué significa eso? Hay que empezar desde su humanidad, no desde su divinidad. Así que decían ellos, vamos a los evangelios, no vamos a los evangelios ya imponiendo el concepto que Cristo es divino, sino simplemente mirando al Jesús histórico. Y vamos a leerlo desde abajo, vamos a leer su vida, su enseñanza, lo que hacía y a ver a dónde nos lleva esa metodología desde abajo. Y aquí lo que iban a hacer era aplicar el método inductivo de todo lo que Cristo hizo, enseñó, etcétera. Vamos a elaborar un concepto de Jesús de Nazaret. Lamentablemente, lo que pasó fue lo siguiente. Como ya no creían que Jesús era divino, empezaron con un Jesús humano y quedaron con un Jesús humano. Y cualquier elemento de la divinidad de Cristo, como su resurrección, lo eliminaron argumentando que no fue cierto. Eso Pablo u otros inventaron y empezaron a sacar de los evangelios cualquier elemento que podría apuntar a la divinidad de Cristo. Y obviamente entonces se quedaron con un Cristo humano y la cristología liberal es simplemente de una figura humana nada más. Ahora, lo que el cristiano progresista hace es aplica esa misma metodología a la Biblia como palabra de Dios. Cristo es palabra de Dios y la teología dijo hay que elaborar una doctrina de Cristo desde abajo. Y ahora el cristianismo progresista dice lo mismo de la Biblia, aunque en realidad esto fue algo que la teología liberal también planteó en el siglo XIX. Por eso, en este curso lo que estoy argumentando es que aunque se llaman cristianos progresistas y dan a entender que están progresando en la teología, no es cierto. Y cualquiera que sabe teología sabe que no es cierto. No están progresando, están regresando al siglo XIX. Y es tiempo que desenmascaremos eso y afirmemos que ellos son más conservadores que nosotros. Ellos están queriendo conservar la teología liberal del siglo XIX y simplemente repiten lo que esa teología del siglo XIX dijo. Así que en cuanto a la Biblia, el argumento de los progresistas es igual que se hizo en el siglo XIX. Dicen, por casi 1800 años se ha elaborado una bibliología desde arriba. Es decir, la iglesia primitiva afirmó, la Biblia es palabra de Dios. Muy bien. Ahora, si la Biblia es palabra de Dios, inspirada por Él, obviamente no puede tener errores, es infalible, tiene autoridad para todo tiempo. Una bibliología desde arriba. Ahora dice el cristiano progresista, queremos cambiar de metodología. Queremos elaborar una bibliología desde abajo. En otras palabras, queremos poner a un lado la pregunta si la Biblia es o no es inspirada por Dios.
si viene o no viene de Dios. Vamos a empezar lo que sí sabemos, dicen ellos. La Biblia fue escrita por hombres. Muy bien. Si fue escrita por hombres, entonces, ¿qué podemos decir de la Biblia mirándolo desde el punto de vista humano? Esa es la metodología que el cristiano progresista aplica a la palabra de Dios. Y obviamente, cuando cambias la metodología, vas a cambiar también el resultado. Vamos a ver ahora cuál es el problema con esta metodología. La pregunta que habría que hacer es la siguiente. Si vas a adoptar en tu cristología el método desde abajo, para mirar a Jesús humano, empezar con el Jesús humano, para ver si realmente era o no era divino. La pregunta importante es la siguiente. ¿Estás dispuesto a ser convencido de la deidad de Cristo? ¿Estás dispuesto a ser convencido? ¿Vas a dejar que la evidencia te lleve a eso? Y aquí está el problema, ¿no es cierto? Como ya podrán discernir. Si la respuesta es no, que hay un anticuerpo en la persona que se resiste a creer en la divinidad de Cristo, entonces lo que va a pasar, como acabo de ilustrar, es que cualquier evento en la vida de Cristo que parece milagroso, parece apuntar a su divinidad, lo van a querer reinterpretar y explicar en otra manera, quedando con un Jesús netamente humano. Ahora, si aplicas ese criterio, obviamente nunca vas a creer en la divinidad de Cristo, porque cualquier evidencia que apunta a ello, lo vas a rechazar. Y hermanos, no olvidemos que hace 2000 años, Cristo fue crucificado. Después de 3 años de enseñanzas maravillosas, hacer miles de milagros públicamente, lo crucificaron. ¿Por qué lo crucificaron? Porque los fariseos y los saduceos no estaban dispuestos a ser convencidos que Jesús era divino. No estaban dispuestos a ser convencidos. Por lo tanto, los milagros que Jesús hacía, los fariseos y los saduceos argumentaban, no es un truco, te está engañando. Y al final aún dijeron, bueno, si está haciendo estos milagros, tiene que ser por el poder de Belcebú, el poder de Satanás. Y al final lo crucificaron porque no estaban dispuestos a ser convencidos de la divinidad de Cristo. Y la pregunta que tenemos que hacer a los cristianos progresistas es la siguiente. ¿Estás dispuesto a ser convencido de la divinidad de la Biblia? ¿Estás dispuesto? ¿O será que vienes a la Biblia indispuesto a aceptar esa conclusión y por lo tanto no tienes una mente abierta y has cerrado tu mente y has decidido de antemano la Biblia no puede ser palabra de Dios? ¿Por qué? Porque si fuera palabra de Dios, tendrías que confrontar al mundo con sus ideas relativistas, humanistas, etcétera. Y aquí está el problema. El cristiano progresista ya se dejó convencer por el mundo y por lo tanto no quiere aceptar y nunca va a aceptar que la Biblia es un libro divino. Esta es la triste realidad que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos conversando con los cristianos progresistas. Pero también nos ayuda, nos orienta como creyentes. ¿Cómo podemos argumentar a favor de la doctrina de la Biblia tomando en cuenta
estas dos metodologías. Eso nos lleva a un tercer punto en cuanto a la doctrina progresista de la Biblia. Tiene que ver con revelación sin inspiración. Ahora, aquí hay que notar que los cristianos progresistas no son homogéneos, no son todos iguales. La clase pasada comentamos que hay extremos. Hay algunos cristianos progresistas bastante conservadores. Hay otros cristianos progresistas bastante radicales. En este caso, los más radicales, francamente, no creen en ningún modo en la revelación. La verdad es que uno al final, escuchándoles hablar, queda con la duda si realmente cree en Dios. Porque si no cree que hay vida después de la muerte y no cree en los ángeles y en los demonios, obviamente estaría rechazando por completo el concepto de un mundo espiritual, más allá del mundo material. Ahora, si tú no aceptas que existe un mundo espiritual, ¿dónde vive Dios? ¿Dónde está Dios? Y al final, este es el gran problema para los más radicales. Y no hay que ser profeta para darte cuenta que en unos cuantos años, esos cristianos radicales, ellos van a terminar como ateos, ¿no es cierto? Van a terminar rechazando el concepto de Dios. Bueno, por el momento, esos cristianos progresistas más radicales, ellos no aceptan para nada la idea que Dios se ha revelado. Por lo tanto, lo único que les queda afirmar es que la Biblia no es una serie de relatos de la revelación de Dios, es simplemente relatos humanos de la búsqueda de Dios. Cómo el ser humano ha ido buscando a Dios. Y el siglo XIX, en la teología liberal, eso fue lo que se terminó argumentando. La Biblia revela la búsqueda del hombre para con Dios. Rechazaron la idea de revelación. Quedaron con una Biblia 100% humana. Nada de la Biblia era divina. Y por lo tanto, era simplemente una serie de documentos, historias, donde el ser humano está buscando a Dios. Ahora, los menos radicales están dispuestos a aceptar revelación. Es decir, aceptan que de repente Dios se reveló a Israel en el contexto del Éxodo, o que Dios se reveló a los patriarcas, o que Dios se reveló a los héroes de la fe del Antiguo Testamento, personas como David o Daniel. Pero lo que no aceptan es inspiración. A lo menos no para toda la Biblia. Y lo que terminan diciendo es lo siguiente. Su concepto de mucho de la Biblia es el siguiente. Dios se reveló a ciertas personas. Esas personas quedaron impactadas con un encuentro personal con Dios. La Biblia es un intento del ser humano de redactar, de plasmar en palabras el testimonio de esa revelación de Dios. Ah, dicen ellos, pero en ese relato humano, Dios no intervino. Dios no les ayudó a escribir. Dios no guió su mente al escribir. No, Dios se reveló y luego dejó al ser humano, a los seres humanos, a escribir en la mejor forma que podían, dando testimonio de esa revelación. Obviamente, entonces, este testimonio humano es capaz de errar, es capaz de distorsionar, es capaz de inventar, es capaz de ser contextualmente relativizado.
En manera que hoy en día ese testimonio en la Biblia no tiene autoridad sobre nosotros porque no es más que un testimonio de cómo Dios habló a Moisés, a David, etcétera. Aceptamos, dicen ellos, que hubo revelación. Dios habló a ciertas personas. Lo que no aceptamos, dicen ellos, es que Dios les guió para escribir en tal manera que lo que escribieron la Biblia es algo 100% infalible. Eso los cristianos progresistas no aceptan. Hacen una dicotomía enorme entre estos dos conceptos, revelación e inspiración. Por lo tanto, ellos llegan a ciertas conclusiones acerca de la Biblia. En particular, el cristiano progresista, por lo general, resalta tres características en cuanto a la autoría humana de la Biblia. Recuerden que para ellos, la Biblia es una colección de documentos humanos. Hacen una bibliología desde abajo. Elaboran tres características de la autoría humana. Característica número 1. Según el cristianismo progresista, los autores de la Biblia tenían un horizonte cultural. Sabemos lo que es un horizonte, ¿no es cierto? Cuando vas al océano y miras a la distancia, vas a ver una línea, ¿no es cierto? Una línea donde parece que el océano y el cielo se unen. Y lo que dicen es que ese horizonte no te permite ver más allá. Hoy en día entendemos que es porque la Tierra es un enorme planeta que es una esfera. Y por el hecho que el planeta tiene, es un círculo, entonces tú no puedes mirar más allá del horizonte, estás limitado por el horizonte. Ahora, aplican ese concepto a la cultura. Dicen, cada autor tenía un horizonte, un límite para su cultura. No podía ver más allá de esa cultura. Por ejemplo, en el Pentateuco hay un capítulo donde se escribe cómo debe ser un divorcio. Que para un divorcio, el hombre tiene que redactar una carta de divorcio y la esposa puede irse porque el hombre decidió divorciarla. Y ellos comentan, interesante que el Pentateuco nunca habla de la mujer divorciando el varón. Solo el varón puede divorciar a la mujer. Ahora, argumentan los cristianos progresistas. El problema aquí es el horizonte cultural del autor. Simplemente no entró en su mente la idea de que la mujer podría divorciar al varón. Por lo tanto, toda la Biblia tiene estos horizontes culturales. Argumentan, hoy en día estamos en otro contexto cultural. El horizonte ha cambiado. Ahora la mujer también puede divorciarse del varón. Por lo tanto, por haber sido escrito por un ser humano que tenía una cultura limitada, lo que el Pentateuco escribe, no lo podemos imponer sobre el ser humano hoy en día, porque nuestro contexto cultural ha cambiado. ¿Ok? Ahora, obviamente, si tú sigues ese argumento, entonces nada en la Biblia es absoluto. Puedes justificar cualquier cosa que no te gusta apelando al argumento del horizonte cultural. Para el creyente conservador evangélico, nos deja con un dilema. ¿Por qué? Porque por un lado, aceptamos que la Biblia fue escrita dentro de ciertos contextos culturales. Sin embargo, afirmamos que la Biblia tiene autoridad para todo tiempo. Bueno, aquí tenemos
mucho trabajo que hacer. Tenemos que dar tiempo a pensar en el aspecto contextual, la cultura. Y la verdad es que no todos los cristianos han pensado profundamente sobre eso. Y el cristianismo progresista nos ayuda porque nos plantea una pregunta muy importante. Quizá no aceptamos la respuesta que ellos dan, porque ellos vienen a la Biblia con este concepto humanista, relativista, y están usando el argumento del horizonte cultural para eliminar de la Biblia lo que no les conviene. Como creyentes evangélicos, entre comillas, conservadores, aunque no me gusta esa palabra, tenemos ahora que pensar y poder presentar un argumento consistente en la cual podemos retener elementos culturales y al mismo tiempo afirmar que la Biblia tiene valor universal, ¿ok? Hay un trabajo que tenemos que estar haciendo como creyentes evangélicos. Segunda característica de la postura del cristiano progresista. Errar es humano. Habrán escuchado esa frase, ¿no es cierto? Errar es humano. Argumentan, la Biblia fue escrita por seres humanos y estamos de acuerdo con eso. Seres humanos cometen errores. Bueno, también estamos de acuerdo con eso. Por lo tanto, dicen ellos, la Biblia tiene errores. Y es ahí que empezamos a pensar, no, eso no es cierto. Ahora, lo podemos aplicar a Cristo también, ¿no? Cristo es humano, pero por lo tanto, ¿Cristo se equivocó? No. Y aquí está la distinción que es muy importante afirmar, hermanos. Escuchen bien. Aunque muchos seres humanos cometen errores, no es una característica indispensable. Es decir, no porque eres un ser humano, parte de la naturaleza humana, la forma que Dios nos creó, era para cometer errores. Por lo tanto, Cristo tenía una humanidad perfecta en la cual no cometió errores. Pero es algo que también hay que poder razonar y presentar en una forma consistente. Así que ellos argumentan y van a la Biblia y empiezan a encontrar en la Biblia muchos errores. Errores históricos, errores geográficos, etcétera. Dicen, bueno, es porque errar es humano. Esos errores, según ellos, indican que la Biblia no fue inspirada por Dios, porque de haber sido inspirada por Dios, esos errores no habrían ocurrido. Bueno, hay un desafío como evangélicos. Hay que sentarnos y mirar esos supuestos errores, uno por uno, y ver si realmente son errores. Recordemos que el progresista no tiene una mente abierta. Él quiere desarrollar un concepto de la Biblia que le permite encajar con la cultura posmoderna. Así que le conviene tener una Biblia con errores. Es decir, el cristiano progresista está muy abierto a ver errores y aquí está el problema. Él no examina o ella no examinan estos errores para ver si son verdaderos errores. Un ejemplo. Ellos dicen, hay textos en la Biblia donde da a entender que el sol se estaba poniendo. Bueno, hay un error, dicen ellos. Hay un error, porque hoy en día sabemos que no es el sol que se mueve, es la tierra que se mueve. El sol no gira alrededor de la tierra gira alrededor del sol. Por lo tanto, aquí hay un error en la Biblia porque la ciencia indica el sol no se pone, es la tierra que se mueve y por lo tanto hay un error aquí en la Biblia.
Bueno, cualquiera puede decir, aquí lo que tenemos es un lenguaje fenomenológico, es decir, un lenguaje que presenta una afirmación basándose en un fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? El fenómeno que si tú vas a la playa, al atardecer, lo que tú piensas que estás viendo es que el sol se está moviendo y el sol se está poniendo. Se habla de la puesta del sol. Es un lenguaje fenomenológico, no es un error. Bueno, aquí hay un ejemplo de tantos ejemplos que uno podría demostrar. El cristiano progresista es demasiado crédulo, muy rápido para aceptar errores. Y el cristiano evangélico, con mucho amor y paciencia, tiene que demostrar en ejemplo tras ejemplo tras ejemplo que en realidad los errores que señala no son errores. Pero es una característica que el cristiano progresista tiene. La Biblia es un documento humano, errar es humano y por lo tanto la Biblia contiene muchos errores. Usan también otro argumento interesante. Ellos dicen a los evangélicos lo siguiente: si tú no permites que la Biblia tenga errores, es decir, si tú afirmas que la Biblia es inerrante, sin ningún error alguno, tal como fue escrito, dicen ellos, tienes un concepto docético de la Biblia. No sé cuántos entenderán ese concepto teológico. Una idea docética de la Biblia. El docetismo viene de la cristología. Cuando creyentes decían que Cristo era divino, lo que algunos empezaron a decir, cierto, Cristo era divino, solo aparentó ser humano. Doqueo en griego, la apariencia. Entonces, hay una cristología docética que argumenta que Cristo no fue humano, solo aparentó ser humano. Era 100% divino, nada humano, una cristología docética. Y lo que dicen los cristianos progresistas, el evangélico tiene una bibliología docética. ¿En qué sentido? El evangélico afirma que la Biblia fue escrita por humanos. Pero como ese evangélico no acepta errores en la Biblia, entonces la Biblia es docética. Aparenta ser escrita por hombres, pero en realidad no fue escrita por los hombres. Según los evangélicos, fue escrita 100% por Dios. Dios dictó cada palabra y Dios obviamente no se equivoca. Tienes una Biblia docética. Es el argumento que usa. Ahora, en la cristología, el docetismo fue un error. Y hay que afirmar, en la bibliología, el docetismo también es un error. El concepto que Dios dictó a los autores, todo lo que está en la Biblia, palabra por palabra, es una herejía. Claramente, la Biblia contiene diferentes estilos de escribir que indican diferentes autores. Así que rescatamos la humanidad de la Biblia, pero interrogamos esta afirmación del cristiano progresista, que por definición el ser humano tiene que haber errado y por lo tanto la Biblia contiene errores de facto, de por cierto. La tercera característica que el cristianismo progresista resalta es contradicciones internas. Ellos argumentan, la Biblia contiene una enorme cantidad de contradicciones internas. Por ejemplo, un ejemplo viene en la mente. En Mateo 1 tenemos una genealogía de Cristo. En Lucas 3 tenemos otra genealogía. Y cuando comparas ambas genealogías, no concuerdan. Son diferentes nombres. Por lo tanto, aquí hay una contradicción.
y usan eso como uno de muchos ejemplos de contradicciones. Ahora, como evangélicos, otra vez, esto nos da trabajo, una tarea por delante. Tenemos que tomar cada contradicción que señalan y explicarla. Y ahí hay que conocer muy bien la Biblia, hay que haber estudiado profundamente la Biblia para poder explicar esas aparentes contradicciones. En resumen, lo que estoy diciendo es que el cristianismo progresista, por haberse condicionado por el entorno en que vive, afirma estas cosas de la Biblia. Y el evangélico no acepta esas cosas. Pero no es suficiente decir, no lo acepto. Tenemos que dar explicaciones. Aquí está el gran desafío para la iglesia evangélica, dar buenas respuestas a las preguntas que nos planteó la teología del liberal del siglo XIX y ahora que nos plantea el cristianismo progresista, que son básicamente las mismas preguntas. Entonces, para ir terminando, notemos ciertas conclusiones que el cristianismo progresista tiene acerca de la Biblia. En primer lugar, ellos afirman, la Biblia es un libro culturalmente relativo. Es decir, no es absoluto, no es la verdad absoluta y por lo tanto no tiene autoridad para todo tiempo. Por ejemplo, van a decir que la Biblia fue escrita durante un tiempo donde el machismo predominaba. Era su cultura. Hoy en día no aceptamos el machismo. Por lo tanto, cualquier afirmación en la Biblia que parezca machista, lo rechazamos sin mayor pensamiento, argumentando que era la cultura de ese tiempo. La Biblia está culturalmente relativizada y por lo tanto podemos rechazar todos esos pasajes y podemos vivir como querramos con esa libertad que el humanismo del siglo XXI exige para nosotros. Segunda conclusión, el cristianismo progresista, y aquí comparte las mismas características de la teología liberal, cuestiona los autores de la Biblia. Por ejemplo, como cristianos evangélicos afirmamos Moisés escribió el Pentateuco. Ah, no, dicen ellos. Ustedes como evangélicos son demasiado crédulos, se creen cualquier cosa. Y porque a lo largo de los siglos había esta tradición de los judíos que Moisés escribió el Pentateuco, ustedes se lo creen como evangélicos conservadores. Nosotros, dicen ellos, con un poco de orgullo, tenemos una mente abierta. Queremos pensar las cosas. Y la verdad, dicen ellos, es que cuando tú estudias el Pentateuco, queda clarísimo que Moisés no lo escribió. Ahora, la verdad es que cuando tú le preguntas cuáles son las evidencias de que Moisés no escribió, te van a salir con respuestas que no son nada congruentes, como por ejemplo, bueno, Moisés no pudo haber escrito su muerte al fin de Deuteronomio. Obvio, ¿no es cierto? ¿Qué evangélico cree que Moisés escribió su muerte? Eso no elimina el hecho que el grueso del Pentateuco viene de Moisés. Bueno, es un ejemplo. Pero también, lamentablemente, el cristiano progresista tampoco cree que Isaías escribió su libro o que Daniel escribió el libro de Daniel en el sexto siglo antes de Cristo. También cuestionan los evangelios. ¿Quién habrá escrito los evangelios? Cuestionan la autoría de Pablo de varias cartas. Cuestionan que Pedro haya escrito sus cartas, que Juan el apóstol haya escrito Apocalipsis. Esta es la conclusión de los cristianos progresistas. En realidad, no es nada nuevo. No están progresando. Están regresando a los argumentos
del siglo XIX, la teología liberal. Lo que el creyente evangélico tiene que hacer es estudiar las respuestas que la iglesia evangélica ya dio hace 100, 150 años a la teología liberal. En un sentido, no necesitamos respuestas nuevas, porque las preguntas no son nuevas. Las ideas de los progresistas no son nuevos, son antiguos. Y respuestas ya se han dado a estas preguntas. El problema es que como evangélicos en América Latina no hemos estudiado todo eso. No hemos estudiado, no nos han formado en las respuestas de evangélicos a la teología liberal. Ahí está la laguna en nuestra formación. Y es importante que estudiemos esas respuestas de nuestros antepasados en la fe. Otras conclusiones del cristianismo progresista. Ellos afirman que tienen dudas acerca de la colección de libros. Aquí me refiero al canon. Ellos dicen, ¿por qué tenemos 66 libros en el canon? ¿Acaso no había otros libros judíos? ¿Acaso no había macabeos y muchos libros más? ¿Y acaso en el primer siglo no habían otros escritos del relato de la vida de Cristo? ¿No habían otras epístolas? ¿Por qué, dicen ellos, por qué hemos quedado solo con 66 libros? No, dice el progresista. Eso fue una decisión arbitraria de ciertas personas o cierto concilio, y la verdad es que no vamos a limitarnos a los 66 libros del canon actual. Otra característica, otra conclusión, mejor dicho, es cuestionan el valor histórico de los libros. Ellos dicen, si Moisés no escribió el Pentateuco porque fue escrito siglos después de los eventos, entonces obviamente van a haber errores en el relato. O por ejemplo, si Hechos de los Apóstoles no fue escrito en el primer siglo, según ellos, sino en el segundo siglo, obviamente van a haber errores en hechos de la iglesia primitiva. Ellos cuestionan el valor histórico de los libros. Ahora, como evangélicos, lo que hay que hacer es simplemente preguntarles que nos muestren, nos den ejemplos donde no un libro no tiene valor histórico. Y vamos conversando punto por punto con ellos. Pero esta es una conclusión del cristianismo progresista. En quinto lugar, la quinta conclusión acerca de la Biblia es lo que llamamos la evolución del pensamiento teológico. Una vez más, estamos en una característica de la teología liberal del siglo XIX. ¿Se acuerdan que en el siglo XIX, Carlos Darwin concibe esta teoría de la evolución? Y lo que pasó en la teología es que tomaron ese concepto de la evolución biológica y lo aplicaron a la mente humana. Una evolución mental, una evolución teológica en nuestro concepto de Dios. Y lo que argumentaron en el siglo XIX fue lo siguiente. Cuando vamos a los libros más antiguos de la Biblia, el Pentateuco, ¿qué clase de Dios tenemos ahí? Un Dios sádico, un Dios que exige sangre, un Dios que castiga con muerte. Qué terrible concepto de Dios. Ah, dicen ellos, pero cuando vas a los profetas tienen otro concepto de Dios, en el cual los mismos profetas cuestionan el sistema sacrificial. Y lo que dicen es, Dios está dispuesto a perdonar con tal que te arrepientas, que los sacrificios no es lo importante. Lo que Dios quiere es tu arrepentimiento. Ah, dijeron con los teólogos liberales, es un avance en el pensamiento. La mente humana está evolucionando en su concepto de Dios. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, mejor todavía,
Ahora Cristo enseña que Dios es amor, que Dios nunca juzga, que Dios nunca castiga, que Dios perdona aun si ni te arrepientes, porque así es Dios de magnánimo. Qué tremendo concepto de Dios y argumento la teología liberal. Cristo fue un hombre avanzado en su evolución teológica de Dios. Bueno, habrá que ver ese análisis de la Biblia. ¿Cuánto tiene de bíblico y cuánto tiene de imaginación humana y selectividad humana? Porque la verdad es que Cristo habló del infierno en forma mucho más dramáticas que el Antiguo Testamento. Cristo dijo, por ejemplo, ten cuidado con tu ojo, te puede hacer caer y terminarás en el infierno. Así que mejor arráncate tu ojo para que no vayas al infierno. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Bueno, el cristiano progresista dice, eso fue una invención de la iglesia, Cristo nunca dijo eso. Y se acomodan. Lo que estoy diciendo entonces es que el cristiano progresista es muy comodín, muy comodín. Acomoda la Biblia a su forma de pensar. Lo más triste es que ellos acusan al evangélico de ser comodín, cuando ellos son mucho más comodines que nosotros. Pero hay otra conclusión, porque los cristianos progresistas también tienen este concepto que el pensamiento teológico va evolucionando desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y finalmente concluye el cristiano progresista, la Biblia es carente de valor absoluto, autoridad absoluta. Dicen, jamás vamos a decir que porque la Biblia dice algo en 2 de Samuel, el creyente del siglo XXI tiene que hacer caso. No, la Biblia no tiene autoridad absoluta, todo es relativo. Vamos a la Biblia, dicen ellos, para leer cosas interesantes, cosas que no fueron inspiradas por Dios, pero que nos pueden inspirar a nosotros hoy en día, nos pueden ayudar a enfrentar la vida hoy en día, pero pensar que tienes que aplicar la Biblia en forma absoluta a tu vida hoy en día, no, eso no es cierto. Eso no se trata de eso la Biblia. La Biblia no tiene autoridad absoluta. Hermano, estas son algunas de las conclusiones de los cristianos progresistas. Como acabo de mencionar, esto nos deja ciertos desafíos bastante grandes para la iglesia. Permítame plantearlo brevemente, pero entenderán que cada desafío va a exigir mucho trabajo. En primer lugar, hermanos, es urgente hoy en día que a lo menos los pastores y los líderes cristianos podamos defender la autoría de los libros canónicos. Tenemos que poder argumentar con base bíblica bien razonado cómo sabemos que Moisés escribió el Pentateuco. No es suficiente decir, bueno, yo lo creo. Hay que documentarlo, hay que comprobarlo con argumentos, con evidencias. Igual con el libro de Daniel, hay que mostrar cómo sabemos que Daniel escribió este libro en el siglo VI antes de Cristo en Babilonia. O los evangelios, ¿cómo sabemos que Marco escribió el segundo evangelio o que Lucas escribió el tercer evangelio? ¿Cómo sabemos? Hay que presentar defensa, ¿no es cierto? Esas cartas de Pablo que la teología liberal y los cristianos progresistas rechazan como genuinas de Pablo. Hay que argumentar. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que 2 Timoteo fue escrita por Pablo? Hermanos, es tiempo de responder a este desafío. Tenemos que estudiar estos temas y estar preparados para dar defensa, porque el mundo nos está cuestionando. Y si la iglesia no tiene buenas respuestas,
¿Por qué esperar que el mundo nos va a creer? Hay un primer desafío. Un segundo desafío. Todo pastor y todo líder debe poder explicar la formación del canon bíblico. ¿Cómo sabemos que estos 66 libros es palabra de Dios? ¿Quién decidió? ¿Cuándo decidieron? Hermanos, la verdad es que cuando tú escuchas un cristiano progresista, por lo general, ellos te dan una versión totalmente distorsionada de la formación del canon. Yo he escuchado un cristiano progresista decir lo siguiente: los 27 libros del Nuevo Testamento fue Constantino en el concilio de Nicea, él decidió, eran estos 27 libros. ¿Por qué? Porque le convenía a él tener estos 27 libros. Bueno, yo no sé de dónde ese cristiano progresista sacó semejante idea. No tiene ninguna base histórica en absoluto. Lo que hay que hacer es leer la historia de los primeros 2 siglos, 3 siglos de la iglesia cristiana. Y cuando lo haces, vas a encontrar la verdadera razón por la cual se incluyeron estos libros. Y lo que vamos a ver es que estos libros se determinaron por los teólogos, los líderes eclesiásticos a través de 200 años. Ellos leían, estudiaban estos libros y muchos libros más. Y llegaron a la conclusión que cuando leían estos 27 libros del canon bíblico, Dios les hablaba. Ellos sentían la inspiración de Dios al leerlos y no sentían esa inspiración cuando leían libros no canónicos. Así que no fue un concilio que decidió, fueron los líderes de la iglesia a lo largo de cientos de años de leer y estudiar la palabra de Dios y sentir que estos libros tienen naturaleza divina, tienen la marca de Dios en estos libros. No son cualquier libro. Ahora, hermanos, tenemos que saber eso, documentarlo, nombrar los pastores, nombrar los teólogos de los primeros siglos, la lista de los libros. Hermanos, aquí está el desafío para el cristiano evangélico. Tercer desafío, tenemos que ilustrar la veracidad de los datos históricos. Por ejemplo, aunque los progresistas nieguen que Moisés haya escrito el Pentateuco y dicen que el Pentateuco está lleno de mitos y cosas que no son ciertas. Dicen, el Pentateuco fue escrito durante el cautiverio babilónico. Ahora, lo que hay que decir es lo siguiente. Si eso es cierto, ¿cómo explicamos que Sara, al no poder tener hijos, ¿qué hizo? Le ofreció a Abraham su sierva Agar. ¿Por qué? ¿Qué esposa va a dar a su esposo otra mujer? La explicación es la siguiente. Los arqueólogos, estudiando bibliotecas de arcilla de la zona de Ur de los Caldeos, han descubierto leyes que decían exactamente eso, que cuando una mujer pudiente era estéril y no podía tener hijos, ella daba al esposo una sierva para que el esposo procreara un hijo con la sierva y esa sierva daba a luz delante de la esposa y la esposa tomaba el bebé y el bebé era de la esposa, no de la sierva. Lo que estamos diciendo es que hay documentos bibliográficos del tiempo de Abraham que confirman esa práctica. Pero en Babilonia
No se hacía eso. Así que si el Pentateuco viene del cautiverio en Babilonia, ¿cómo en Babilonia sabían esta tradición de más de 1000 años de antigüedad? Hermanos, se dan cuenta, tenemos mucho que estudiar. Tenemos que empezar a descubrir ejemplos que confirman el valor histórico de estos libros. Cuarto desafío parecido es demostrar la confiabilidad de los libros bíblicos, que esos libros no solo tienen datos veraces, sino que son confiables. Podemos confiar en esos libros. Por ejemplo, yo estoy estudiando una serie de mensajes sobre 2 de Corintios y el autor está comparando 2 de Corintios y los datos de los viajes de Pablo en 2 de Corintios con el libro de los Hechos. Y es increíble cómo encaja perfectamente bien el libro de los Hechos con 2 de Corintios en el asunto de los viajes de Pablo. Ahora, el progresista argumenta, bueno, Hechos no es de confiar porque Hechos fue escrito en el segundo siglo después de Cristo, pero que 2 de Corintios sí fue escrito por Pablo. Bueno, hay que decir lo siguiente. Si 2 de Corintios es de Pablo y Pablo está narrando ahí sus viajes, el autor de los Hechos tuvo que escribir los hechos en tal manera que empalme perfectamente con 2 de Corintios. ¿Cuál es el problema? Que no hay ninguna evidencia en Libro de los Hechos que el autor quiere conscientemente encajar con 2 de Corintios. No, el autor de los Hechos estaba escribiendo con otra intención totalmente diferente. Es simplemente un incidente, es un detalle que ambos libros encajen tan bien en la geografía y en la cronología. ¿A dónde voy? Es que cuando estudias en detalle la Biblia, vas a empezar a encontrar tremenda armonía entre los libros que indican la confiabilidad de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, como pastores y líderes, tenemos que armar una serie de ejemplos para mostrar al progresista y mostrar al mundo que nos rodea la tremenda confiabilidad de los libros bíblicos. Otro desafío, demostrar la divinidad de la Biblia. No tengo tiempo para entrar en detalles, pero es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estudiar la Biblia en tal manera que queda claro que hay ciertas partes de la Biblia que simplemente no puedes explicar, aparte de que Dios reveló a los autores ciertas cosas que no podían saber por sí mismos. Un ejemplo. En Daniel 9 tenemos eh, la profecía de las 70 semanas. Esa profecía es interesante porque documenta el momento en el cual esas 70 semanas proféticas empiezan. La orden de reconstruir la ciudad de Jerusalén. Ahora, esa orden, la fecha de esa orden, la podemos establecer históricamente. Esa profecía de las 70 semanas más adelante termina con la muerte de Cristo, después de 69 semanas escatológicas. Son semanas de años. Y como un comentarista bien ha demostrado, si tú sacas la cuenta desde la fecha de la orden de reconstruir Jerusalén hasta la muerte de Cristo, ese es exactamente el lapso. Ahora, no importa si Daniel fue escrito en el sexto siglo antes de Cristo
o el segundo siglo antes de Cristo. Nadie niega que Daniel se escribió antes de la muerte de Cristo. La pregunta entonces es, ¿y cómo el autor de Daniel pudo saber de antemano exactamente la fecha de la muerte del Mesías si Dios no se le reveló? Bueno, hay muchos ejemplos así que tenemos que saber para comprobar la divinidad de la Biblia. Y eso nos deja otro desafío, explicar la inspiración de la Biblia. Y aquí, hermanos, hay que reconocer, nos falta mucho todavía. Ante la pregunta, ¿cómo Dios inspiró los autores de la Biblia? La verdad es que hay muy pocos evangélicos que pueden dar una respuesta profunda, sofisticada, teológica de la inspiración de la Biblia. Y obviamente, si no podemos dar una buena explicación de la inspiración de la Biblia, nuestra doctrina de la Biblia va a quedar muy floja, muy débil. Así que, hermanos, en cierto sentido, hay que agradecer a los cristianos progresistas. ¿Por qué? Porque nos dan preguntas que el mundo está haciendo y que nosotros como evangélicos tenemos que contestar. Tenemos que estar a la altura de las preguntas para explicar nuestra fe evangélica. Conclusión. Reconozco, hermanos, que después de todo el estudio que podríamos hacer, al final, nuestra convicción de la Biblia es un asunto de fe, no de lógica. Nadie ha llegado a creer en la Biblia, que es palabra de Dios, simplemente por argumentos lógicos. No, porque lo mismo pasó con Cristo, ¿no es cierto? Nadie llegó a creer en Cristo por argumentos lógicos. Los apóstoles no llegaron a creer en la divinidad de Cristo porque alguien se sentó con los apóstoles y lógicamente les explicó la divinidad de Cristo. No, no fue así. ¿Cómo ocurrió? A través de un encuentro con Cristo. Los apóstoles pasaron 3 años con Cristo. Y como dice Juan en capítulo 1, vimos su gloria. Lo vimos. La gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad. El apóstol Juan, ¿cómo llegó a esa conclusión? ¿Porque alguien le presentó argumentos lógicos? No, para nada. Fue su encuentro con Cristo, su contacto con Cristo, y luego de la muerte, la resurrección de Cristo, el encuentro entre Juan y el Cristo resucitado le convenció. Cristo es mucho más que humano, es divino también. Y hermanos, ese es el argumento que hay que presentar al progresista. Vamos a llegar a la conclusión que la Biblia es la palabra de Dios cuando nos encontramos con Dios en la Biblia. Lo triste del cristiano progresista es que no parece haberse encontrado con Dios en la Biblia. Lee la Biblia, la analiza como un simple documento humano y francamente la destroza. Argumenta que está lleno de errores, equivocaciones, mala teología. Entonces, el cristiano progresista no parece leer la Biblia para tener un encuentro con Dios. Y por lo tanto, nunca va a llegar a creer en la Biblia, al igual que los fariseos. Nunca llegaron a creer en Cristo. Su mente estaba cerrada. Y esto es lo triste de los cristianos progresistas. Afirman tener una mente abierta y resulta que no es así. Por el entorno en que vivimos el siglo XXI,
porque la sociedad ha rechazado la Biblia como palabra de Dios. El cristiano progresista adopta esa filosofía como su punto de partida y ahora con esa mente cerrada, jamás va a aceptar que la Biblia es palabra de Dios. Y ahora procede a usar diversos argumentos para negar la inspiración de la palabra de Dios. Hermanos, hay un gran desafío por delante. Espero que este video empiece a abrir tu mente a las cosas que tenemos que estudiar. Hermanos, este curso que estamos ofreciendo es simplemente una introducción. Espero que no piensen que aquí van a tener todas las respuestas. No, yo les voy a ofrecer áreas de investigación, métodos de investigación. Y espero que Dios les ayude a aplicar su mente a estudiar estos temas en los meses y años venideros, para que como pastor o líder en la iglesia estés preparado para dar respuesta a las preguntas que nos plantean los cristianos progresistas. Hermanos, en todo esto que Dios nos ayude, nos, nos inspire por el Espíritu Santo a poder servirle en estos días en que estamos viviendo. Que Dios le bendiga, hermanos, y ahora espero sus informes para ver cómo han captado la clase el día de hoy. Que Dios les bendiga.